Bienvenidos a todos y muy buenas tardes a este programa de capacitación virtual a 2021 hacia la sostenibilidad del sector lácteo costarricense. Para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes por acá en esta transmisión que estamos haciendo en la plataforma de Zoom. Por lo que les recuerdo, como hemos dicho anteriormente, no pueden activar el micrófono y la cámara, pero sí pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas sus dudas, las cuales vamos a atender al finalizar la conferencia. Antes de cederle el micrófono a don Carlos para que pueda presentar a doña Priscila Piedra, que es la especialista que nos va a colaborar el día de hoy, agradecemos el patrocinio de Amante de la empresa Dos Pinos, AV Almacenes Agroveterinarios, Olte Confar, Timisa, Jeffo, Simpro, Adiseo, el patrocinio platino de Corpeco, DSM, Monteco, Elanco, Colón Agropecuario y nuestra revista gremial Horizonte Lechero, así como el patrocinio oro de ASEAL, Sigma Alimentos, el patrocinio bronce de Agrocampo, Acabet, Durman. Y por supuesto no podemos dejar de agradecer la colaboración y el auspicio de los comités de educación y bienestar social de Dos Pinos, Copebrisas y Copeleche, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, sede de Atenas, el Instituto Nacional de Aprendizaje a través de los núcleos agropecuarios y de industria alimentaria, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible y la Corporación Ganadera Corfoga, la Federación Panamericana de la Leche FEPALE y el sitio especializado Ergomix. Como ya les informamos vía WhatsApp, la conferencia del día de hoy se llama ¿Qué es, cómo funciona y cómo se cumple con el régimen especial agropecuario? Este va a estar a cargo de la señora Priscila Piedra, quien es socia de impuestos y servicios legales de Academia de IROI. Don Carlos, le cedo el micrófono para que usted la pueda presentar un poco más en forma. Muchas gracias, Flor. Doña Priscila es socia del Departamento de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, Costa Rica, y líder de la práctica de oficina de Managua. Cuenta con más de 16 años de experiencia en materia tributaria, especialmente en el sector público. Doña Priscila tiene experiencia en materia tributaria en múltiples organizaciones e industrias. Es abogada graduada de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia y especialista en impuestos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Posee también una especialidad en política y técnica tributaria del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Además, ella laboró para el Ministerio de Hacienda, en donde le tocó lidiar con el sector agropecuario, entre ellos la Cámara Nacional de Productores de Leche, en la redacción de lo que es el régimen especial agropecuario. Así es que nosotros nos sentimos parte de esa criatura y ella es, creo que como la madre. La charla que le hemos pedido a ella y a Deloitte es qué es, cómo funciona y cómo se cumple con el régimen especial agropecuario. Y creo que es una de las charlas más importantes del bloque porque muchas de las preguntas que nos hacían los productores desde la primera charla del bloque estaban relacionadas con el régimen especial agropecuario y la respuesta era espérese a la charla específica. Entonces, sin más por el momento, adelante, doña Priscila. Muchísimas gracias, don Carlos. De verdad que para mí es un gusto estar con ustedes. Como ya les decía, eso es un sector al que yo quiero mucho, de verdad, y con el que hemos tenido ya desde hace muchísimo tiempo, pues pues bastante relación, ¿verdad? Desde justamente no solo la redacción de este reglamento, que fue el del régimen especial agropecuario, sino también todos los temas que se generaron con relación a la canasta básica, cuando generamos los reglamentos también. En ese momento me encontraba yo en la Dirección General de Hacienda, así también como el de insumos agropecuarios. Entonces, bueno, pues la idea, e incluso yo voy a llevar una presentación, pero siéntanse en total libertad, ¿verdad? De que podamos ir llevando esta presentación de la forma que a ustedes más les parezca, y que yo sé que lo ideal y que lo que buscamos en este caso es que a ustedes les quede muy claro qué es el régimen especial para el sector agropecuario. Y tal vez aquí, antes de entrar a materia como tal, ¿verdad? Lo que sí tal vez es importante que ustedes tomen en consideración es que la creación de este régimen literalmente es una lucha que se dio por parte de las diferentes cámaras, ¿verdad? En este caso todas agrupadas por ANA y por la Cámara de Agricultura, y muy de la mano también de lo que estaba estableciendo en su momento la Cámara también Nacional de Productores de Leche, en el momento en el que se estaba discutiendo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la Asamblea Legislativa.
Y esta historia también es importante que ustedes la tomen en consideración, porque mucho de lo que se buscó en esa oportunidad era que el golpe, ¿verdad?, que podía tener el sector agropecuario, sobre todo aquel pequeño productor, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de las grandes empresas, sino de justamente el productor pequeño agropecuario, era que no tuviera un impacto mayor, ¿verdad? Y que su cumplimiento, y que el cumplimiento del impuesto al valor agregado fuera lo más sencillo posible, partiendo de una serie de situaciones, ¿verdad?, que se consideraba en ese momento, y es, bueno, primero, es un sector, en general, el agropecuario, ¿verdad?, que vive mucho de la informalidad, no solo de la informalidad propia del productor, sino de la informalidad que revierten los servicios en los cuales normalmente requieren para su funcionamiento, ¿verdad? Y además una serie de limitaciones que no existen o que en algún grado uno podría considerar que no son las mismas que se tienen como las otras industrias, muy enfocado también al tema que tiene que ver con la facturación electrónica. Estas eran las discusiones que se generaban en esa oportunidad, ¿verdad? Y esto es a lo que lleva a establecer esta creación del régimen especial agropecuario. Y creo que el nombre de la charla, ¿verdad?, ¿qué es el régimen especial agropecuario? Es lo más importante que podemos tomar acá, porque sí, lo que hemos visto en el día a día es que existe una gran confusión entre qué es estar en el REA, qué beneficios son los que los tengo al estar en el REA, y cómo interactúo yo con los diferentes sistemas que tengo a partir de las consideraciones que se dan para el sector, que son varias, y ya los vamos a ir anotando, que son varias para el sector agropecuario, ¿verdad? Como les digo, pues esto deviene de bastante presión que se hizo en la Asamblea Legislativa y que da justamente con estas particularidades propias que, si ustedes lo revisan, no los tienen los otros sectores, ¿verdad?, que son muy particulares del sector agropecuario. Y bueno, tal vez para aclarar esto y para ir entrando un poco en materia, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que todo esto de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver y está relacionado al impuesto al valor agregado. Si bien la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como también ustedes fueron viendo en las charlas pasadas, tenía un componente importante de renta, o sea, el otro componente y el más importante fue, y el que transformó de realidad la mayor transformación que tuvo esta ley, es la del impuesto al valor agregado. ¿Qué tenemos, verdad, en este momento para considerar, verdad, y de las situaciones que teníamos? Es que, bueno, vamos a tomar en cuenta que todo aquel contribuyente, y eso es un cambio importante porque, de hecho, si ustedes revisaban la ley del impuesto sobre las ventas, la ley del impuesto sobre las ventas nos decía que el contribuyente, y que en realidad, digamos, técnicamente así lo es el consumidor final, ¿verdad? Es esa persona que llega y compra el producto y que lo hace y lo consume, ¿verdad?, de forma última, y que ya no, digamos, y no lo está utilizando para ninguna fase de producción ni para generarle ningún valor agregado adicional o generar algún valor agregado o un producto adicional a partir del uso de la misma. Entonces, se decía que, y la consideración que se le daba al prestador de bienes, ¿verdad?, al vendedor de bienes, que era sobre todo como estaba enfocada la ley del impuesto sobre las ventas, era más de un agente retenedor, ¿verdad? Era más de un agente retenedor porque básicamente, y como les digo, esa es la figura, ¿verdad? O sea, yo lo que estoy haciendo es cobrando a nombre de la administración tributaria y tengo un plazo determinado para después trasladar este impuesto. Entonces, bueno, ya en esta ley de fortalecimiento, ¿verdad?, y con la ley del IVA, lo que nos empiezan a decir es, bueno, vamos a decir que ustedes son los contribuyentes, ¿verdad? Aunque la función que ustedes están ejerciendo es de agente retenedor, les voy a dar esa característica de contribuyentes y con base en eso ustedes van a tener además una serie de obligaciones que van a tener que cumplir. ¿Cuáles son esas personas o cuáles son esas obligaciones? Bueno, ¿quiénes son, verdad? Bueno, nos va a incluir a todas las personas físicas y a todas las personas jurídicas que ya sea que importen bienes o que los vendan en el país,
Así como también que presten servicios, ya sea porque los están prestando directamente en el país o porque se están generando, digamos, un uso en suelo costarricense de los mismos. También vamos a considerar, y como eso es un impuesto al valor agregado, ¿verdad? También vamos a ir considerando en estos a las diferentes personas, no solo las que venden para el consumidor final, sino también a todas aquellas que participan en las cadenas productivas, es decir, también a todas aquellas en los que intervienen en procesos que sean de producción, de distribución o de comercialización, ¿verdad? Los exportadores también, ¿verdad? O sea, se considera en este caso contribuyentes, y aquí es donde empezamos ya como a tener algún tipo de consideraciones especiales y particulares a los que se acojan al régimen de tributación simplificada. Si ustedes recuerdan, en la primera charla que tuvimos con Jenny Lumbi hablábamos un poco de este régimen de tributación simplificada, y también para ir empezando ya a determinar y establecer qué es el REA y qué no es el REA, ¿verdad? El régimen de tributación simplificada y el REA tienen una similitud, ¿verdad? Son regímenes que se llaman o sea, son regímenes que buscan en algún grado facilitar el cumplimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, hay un régimen de tributación simplificada que en el caso concreto, y como lo conocemos de forma generalizada, y los llamamos técnicamente regímenes de estimación objetiva, ¿verdad? En el caso del régimen de tributación simplificada, estos tienen un componente importante porque no solo incluyen en este caso el impuesto al valor agregado, sino que también incluyen el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y como hemos visto nuevamente hace 2 semanas prácticamente, este régimen lo que establece es una serie de factores en donde de una forma trimestral yo voy a tener que presentar una declaración, y dependiendo de la actividad en la que me encuentre y con base en las ventas y compras que haya realizado, pues aplico ese factor y eso es lo que tengo que pagar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el régimen de tributación simplificada y el régimen especial agropecuario? Bueno, que si bien los dos son un régimen ¿verdad? O sea, que tienen ese principio que buscan en cierto grado facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. En el caso del régimen especial agropecuario, es un régimen que aplica de forma exclusiva para el impuesto sobre el valor agregado, es decir, no tiene un componente como lo tiene el régimen de tributación simplificada en relación al impuesto sobre la renta. ¿Qué otras diferencias tenemos con estos dos regímenes? Nuevamente, para ir zanjando desde ya qué es y qué no es. Como les decíamos también, en el caso del régimen de tributación simplificada, este es un régimen a los que pueden ingresar única y exclusivamente las personas o las actividades económicas que la administración tributaria ya sí ha enlistado. Y en el caso de este régimen, ¿verdad? O sea, solo pueden estar lo que habíamos hablado, las personas que tienen aquella actividad que implica que venden en las ferias del agricultor, ¿verdad? Entonces, básicamente, entonces, aplica para el régimen de tributación simplificada para un grupo muy pequeño del sector y no para la totalidad del mismo. A diferencia de lo que sí vamos a ir atendiendo más adelante, sí ocurre con el régimen especial agropecuario, que como vamos a ver, sí tiene una aplicación muchísimo más generalizada para el sector agropecuario como tal. Y bueno, justamente también porque nos encontramos en una realidad en donde la tangibilidad de los bienes, es decir, donde cada vez encontramos más situaciones, más bienes y servicios que son prestados de forma remota, en donde además tenemos una serie de servicios que no los vemos, ¿verdad? O sea, pero que están ahí presentes, pues también nos dicen que también van a ser considerados como contribuyentes de este impuesto aquellos que nos presten esos servicios que conocemos o denominamos como intangibles, es decir, que no estamos viendo. ¿Qué puede ser esto, por ejemplo? Bueno, cuando yo adquiero un servicio, por ejemplo, de respaldo de mi computadora o los archivos que tengo en la nube, ¿verdad? Es algo que no estoy viendo. Incluso pensemos en los sistemas de cómputo, ¿verdad? Antes íbamos y comprábamos un disco y ese disco o ese disquete, dependiendo de la época, ¿verdad? Mientras más atrás lo veamos, más complicado se nos hace
teníamos que, comprábamos un instrumento, ¿verdad? Que era el que incluíamos en nuestro computador y ahí jalábamos y aplicábamos los sistemas. Ya eso no lo ocupamos, ¿verdad? O sea, hoy en día con solo una conexión a internet y con, básicamente haciendo la compra de estos servicios en línea, ¿verdad? Ya podemos tener nuestra computadora actualizada al 100%. Temas importantes, y aquí es donde empezamos ya a ver qué son esos cambios que tuvimos con relación al impuesto de ventas. Uno es que estábamos acostumbrados justamente que teníamos una tarifa general, y esa tarifa general era la misma que tenemos hoy en día, que es una tarifa del 13%, pero además lo que teníamos era una gran cantidad de exoneraciones. Una gran cantidad de exoneraciones porque, por ejemplo, también teníamos exonerados todos los servicios. Los únicos servicios que estaban grabados eran los contemplados en una lista taxativa de bienes y de servicios que estaban establecidos en la ley, y era básicamente con lo que estábamos acostumbrados a jugar. Bueno, con una salvedad también del sector maderero, que tenía una tarifa del 10, pero que al final siempre era un 13 porque tenía ahí un destino específico, digamos, establecido. Pero ¿qué nos encontramos ahora? Bueno, que tenemos diferentes tipos de tarifas, ¿verdad? Tenemos la tarifa del 1%, que nos va a aplicar para canasta básica, y ya vamos a ir viendo un poco más adelante que hay una serie de características para que yo pueda ser considerado dentro de este beneficio del 1% de la canasta básica. Los productos veterinarios, los insumos agropecuarios y de pesca, todos esos están dentro de este 1%. La tarifa del 4% que aplica para boletos aéreos y servicios de salud privados. En esos también recordemos que nos incluyen los servicios o sea, que fue un tema, ¿verdad?, importante, los servicios veterinarios. Originalmente la Administración Tributaria nos había indicado que esos servicios de salud que estaban al 4% eran aquellos única y exclusivamente que eran destinados a la salud humana, y posteriormente, a partir de un fallo que hizo el Tribunal Contencioso Administrativo, se determina que esa limitación que había hecho la Administración Tributaria a través del reglamento iba más allá de lo que establecía la ley, y que en consecuencia esos servicios, o sea, también se incluyen los servicios veterinarios dentro de esos servicios de salud privados. Y en la tarifa del 2% encontramos otra serie de servicios, como son los medicamentos, los servicios de educación privada, las primas de seguros personales y los bienes comprados por algunas instituciones públicas, como de educación superior, y sus fundaciones, como son el CONADRE y el SINAES. ¿Cuál es la base imponible del impuesto al valor agregado? ¿Verdad? Es decir, ¿sobre qué voy a cobrar yo la tarifa? Esto es lo que quiere decir eso. Cuando me hablan de la base imponible es qué es lo que voy a utilizar yo como base para cobrar el impuesto. Y bueno, aquí la norma nos da una serie de pautas, ¿verdad?, en la que nos viene a decir, en el caso de bienes para autoconsumo, ¿verdad?, siempre va a ser el costo del bien. En la venta de bienes va a ser el precio de la venta, igual en la prestación de servicios, ¿verdad? En las operaciones entre partes vinculadas siempre va a tener que ajustarse esto a valores de mercado, es decir, esto partiendo de un principio que llamamos de precios de transferencia, que es que cuando yo estoy vendiendo a empresas que forman parte del grupo, tengo que tratarlas, y la forma sencilla de resumirla, tengo que tratarlas de la misma forma en la que los trato como si fuera un tercero, ¿verdad? Que no formara parte de mi grupo. En aquellas transacciones en donde el pago como tal no consiste en dinero, ese sería igual el monto sobre el cual voy a cobrarlo, va a ser el monto que se hubiese acordado también si yo hubiera tenido que vender ese bien, ¿verdad? ¿Cuál sería el monto que voy a recibir? Esa sería la base. Y en los arrendamientos con opción de compra va a ser al final el precio total de la venta, que nuevamente también este tema de valor de mercado, como ustedes lo ven, es reiterativo porque lo que busca es que justamente yo, a partir de diferentes relaciones, no establezca que el precio es menor, ¿verdad? Y podamos así entonces en ese caso establecer siempre que todo lo que vamos a vender y vamos a sujetar al impuesto van a ser precios que van a estar al valor de mercado.
En los servicios, bueno, normalmente, como les decía, va a ser también en el valor de la venta del servicio que yo estoy prestando. Hay una serie de consideraciones, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en los juegos de azar, nos van a decir que este va a ser el valor de lo apostado, y en el caso de los casinos, hay también un establecimiento particular que nos dice que va a ser un 60% de un salario base por cada mesa de juego y 10% de un salario base en cada máquina tragamonedas. Entramos ya un poco más en materia, ¿verdad? Y vamos hablando justamente de cuáles son las diferentes particularidades que nos dan impuestos al valor agregado. Nuevamente, como les digo, esta presentación va dirigida de la forma en la que podamos ir entendiendo cómo funciona el impuesto en diferentes sectores, ¿verdad? Para poder después caer al régimen especial agropecuario y ya tengamos clarísimo en qué es lo que me aplica y cuáles son los beneficios que tenemos en el REA. Ok, para los exportadores en general aplican un principio, y tal vez esto es un tema bastante importante que tenemos que considerar, es que en el caso del impuesto al valor agregado, este parte de un principio de que se paga en el país en el que se consume, ¿verdad? No en el país que se produce, sino en el país en el que se consume. Porque recordemos, como les digo, es un impuesto que va dirigido al consumidor final. Entonces, partiendo del hecho de que las exportaciones no van a ser consumidas en el país, y eso es un principio, digamos, que es generalizado, no es un invento en Costa Rica, se aplica en el mundo, aplica un principio que se llama tasa cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa tasa cero? Bueno, que tanto el producto que voy a vender como todos los insumos que requiero, ¿verdad? Para generar el mismo, van a estar exentos. ¿Qué voy a tener entonces yo en consideración para esas exoneraciones, verdad? Como les digo, bueno, ya esas están consideradas expresamente en la ley, ¿verdad? Y nos dicen en el artículo 8 y en el 11 del reglamento que todos los exportadores de bienes, ¿verdad? Y todas las operaciones relacionadas a estas, así como toda la introducción de bienes en depósitos aduaneros, y todo lo que tenga que ver, digamos, con esta relación en donde yo todavía no he nacionalizado los bienes, ¿verdad? Van a estar exentos del impuesto al valor agregado. En esto se ha generado una discusión bastante amplia con la administración tributaria, sobre todo con la Dirección General de Hacienda, porque ha emitido, bueno, emitió hace ya varios meses, y a partir también de la presión que se hicieron a través de diferentes cámaras, se les hizo ver que estaban equivocados, porque en el caso, y tal vez voy a hacer una explicación retomando un poco lo que habíamos conversado también en la primera sesión con Jenny Lumbi. Recordemos que el impuesto al valor agregado, uno de los cambios más importantes que se tuvo con esta reforma, es que pasamos de un sistema de deducción física a un sistema de deducción financiera. ¿Qué significa un sistema de deducción física? Bueno, vamos a ver también un poquito más adelante que el impuesto al valor agregado, ¿verdad? En términos muy generales, funciona a partir de la relación de los créditos y los débitos. ¿Qué son los créditos? ¿Verdad? Son todos aquellos bienes que yo adquirí grabados con el impuesto y que después, por eso llaman créditos, me voy a poder acreditar los impuestos pagados y se los resto a los débitos, es decir, a los impuestos que yo recaudé por la venta de mis bienes o por la prestación de servicios, y la diferencia es lo que yo le traslado a la administración tributaria, ¿verdad? ¿Qué me puedo acreditar o qué no me puedo acreditar? Son de los puntos que siempre generan mayor controversia y que siempre implican un mayor control por parte de la administración y de los contribuyentes. En ese que me puedo acreditar o que no me puedo acreditar, nosotros teníamos un sistema que hasta el 2014 era de deducción física plena, ¿verdad? Y como les digo, hasta el año 2012. ¿Qué significa un sistema de deducción, un sistema de deducción física? Bueno, que por ejemplo, si yo produzco este lapicero, perdón, y voy a quitar el fondo para que ustedes puedan ver lo que les estoy proyectando. Si yo produzco este lapicero, yo podía deducirme todo aquello que yo estaba incorporando físicamente en el mismo. Es decir, yo podía deducirme la tapa, esta partecita de metal, la tinta, el plastiquito que viene adentro, esa tapita, y única y exclusivamente eso.
¿Qué sabemos en esto? Bueno, todos sabemos que si yo produzco esto, también voy a ocupar generar una serie de, digamos, requiero insumos, ¿verdad? O sea, probablemente lo vendo en una cajita, la cajita no me la podía acreditar, no me podía acreditar tampoco el agua o la luz o la electricidad y todos los principios asociados a la producción de este lapicero. Eh, y eso generaba muchísimos problemas, ¿verdad? Porque como todos sabemos, lo que ocurre con el impuesto, con esos tipos de impuestos, es que si yo no me lo puedo acreditar, me lo voy a llevar al costo y eso hace que el impuesto, o sea, que lo que yo voy a pagar sea muchísimo más caro. En el año 2012 se generó una reforma al artículo 14 de la entonces Ley de Ventas, que lo que nos establecía era que pasábamos a un sistema de deducción financiera que, lo que implicaba era que nos íbamos a poder deducir, ahora sí, todo lo que estaba relacionado a la producción del bien o del servicio y nos hacía una referencia o una exclusión con respecto a temas que eran administrativos, ¿verdad? O sea, es decir, que no estaba, que decía la administración, esto no está totalmente, yo no creo que eso esté totalmente relacionado con lo que usted está produciendo y en consecuencia no voy a dejar que se lo acredite. Entonces igual generó muchísimas controversias y bueno, toda esta explicación que estoy dando es porque ya eso en principio es un tema superado, ¿verdad? O sea, el tema de deducción financiera aplica de una forma muy similar a la que lo aplicamos en el impuesto sobre la renta, en la cual nosotros tenemos que ponernos, yo digo, ese chip en el que decimos, ok, si esto que yo estoy adquiriendo, ¿verdad? Este impuesto que yo estoy pagando, o sea, es útil y necesario para la producción del bien o servicio que estoy prestando, me voy a poder acreditar el mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó como les decía, hace unos meses con la Dirección General de Hacienda? Bueno, que empezó a rechazar a los exportadores, sobre todo, una gran cantidad de servicios que estaban solicitando, básicamente volviendo a un sistema de deducción física, porque les decía, es que ustedes no lo están incorporando en el BIM, ¿verdad? Entonces, les rechazaba, por ejemplo, gastos que tenían que ver con transporte, con viáticos, ¿verdad? Y un montón de cosas en que la administración decía, es que yo no entiendo para qué usted me está pidiendo esto, básicamente, y como no estamos en un sistema, y esto no es necesario porque usted no lo está incorporando al bien que está exportando. Como les digo, se hicieron bastante presión por parte de diferentes cámaras y esto logró o permitió que revirtieran este principio, pero que no está de más que ustedes tengan en cuenta que ocurrió esta situación, porque de volverse a presentar, ustedes ya, ¿verdad? Tienen los argumentos para decirles, no vea, si ustedes son exportadores, ¿verdad? Ustedes me están poniendo una limitación que la ley no me da. Como les digo, ¿qué es el beneficio de ser exportador? Bueno, el beneficio de ser exportador es que yo voy a tener la posibilidad de adquirir todo exento, ¿verdad? Hay una serie de normas y de servicios, sobre todo, que están muy relacionados con todo el sistema que tiene que ver de transporte y de logística, que ya per se están exonerados para cualquier exportador. Es decir, el exportador no tiene que hacer ningún trámite adicional más allá de estar inscrito en Procomer y tener digamos, su código exportador. Y esos están enumerados, y no voy a entrar mucho en detalle con esto, pero nada más quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Todos los servicios van a estar enumerados en el artículo, o sea, se encuentran enumerados, perdón, en el artículo 11 del reglamento del impuesto al valor agregado. Como les digo, la gran mayoría de esos servicios tienen que ver con temas que tienen que ver con los trámites de exportación, ¿verdad? Diferentes. Ok, ya sabemos entonces cuál es el tratamiento que tiene el exportador, cuál es la ventaja. Adicional a esto, y perdón que me devuelva, tenemos que tomar en cuenta entonces que adicional para yo poder adquirir todo exento, y lo que no se encuentra contemplado en estos temas del artículo o en este listado del artículo 11 del reglamento, requiero al menos exportar un 75% de mi producción, o demostrar a la administración tributaria que aunque mi ventas, o sea, mis exportaciones son menores, estoy generando saldos a favor que no me puedo compensar en 3 meses, ¿verdad? Entonces la administración tributaria me va a permitir
incluirme como exportador, y lo que no esté contemplado en este artículo 11 voy a tener que ir, bueno, y vamos a ver también más adelante, lo que no esté contemplado en otras normativas, lo voy a tener que pedir a través del famoso Exonet. Reiteramos entonces, bueno, ya sabemos qué es el exportador, qué tiene el exportador, cuáles son los beneficios que tengo el exportador, ¿verdad? Y básicamente, como les digo, es el beneficio número 1 de poder adquirir exentos los bienes y servicios que requiero para mi producción. Tengo una pregunta que tiene que ver con la venta de ganado en pie y demás, eso, y con facturación electrónica. Creo que eso lo vamos a ir viendo más adelante, entonces no la voy a contestar todavía. Hay una pregunta de F. Gutiérrez que nos dice que esos saldos a favor que no me podría acreditar en 3 meses. Los saldos a favor son aquellas diferencias entre, digamos, cuando yo hago la relación que les decía ahora de crédito y débito, ¿verdad? Es decir, yo agarro todos los IVAs que pagué, ¿verdad? Y agarro todos los IVAs que cobré, ¿verdad? Esa diferencia, y los restos, ¿verdad? La diferencia que en principio lo que debería de ocurrir es que como eso es un impuesto al valor agregado y yo lo estoy generando, digamos, si yo el impuesto lo estoy cobrando por lo que yo estoy generando adicional, ¿verdad? En tesis de principio lo que va a aplicar, lo que va a ocurrir es que va a haber una diferencia a favor del fisco. Entonces, yo cobré 100 de impuesto, pagué 80 de impuesto, lo que le traslado, esa diferencia que es un 20, es lo que le traslado a la administración tributaria, ¿verdad? ¿Qué es? Y repitiendo la pregunta, ¿qué son saldos a favor? Bueno, cuando esa relación es al revés, es decir, yo pagué 100, pero cobré 80, esos 20 me quedan a mí a favor, ¿verdad? Y si yo y lo que va pasando es que normalmente, pues, o suele ocurrir mucho, que esa relación sigue ahí ocurriendo, ¿verdad? De forma continua, y cuando se va a crear, y eso puede llegar a crear una bola de nieve, llamémoslo así. Cuando eso ocurre, yo tengo la posibilidad de acreditármelo, digamos, si eso me pasa una vez, me pasa este mes, por ejemplo, yo el próximo mes esos 20, ¿verdad? Me los voy a acreditar nuevamente, ¿verdad? Entonces voy a decirle a la administración, ok, yo tenía que pagarle, o sea, igual la diferencia ahora eran 30 que tenía que pagarle usted, pero yo ya tenía 20 del mes pasado que no me pude acreditar, porque la relación fue mayor. Cuando pasa eso, digamos, por más de 3 meses, yo le digo a la administración, vea, es que yo no, digamos, yo sigo generando saldos a mi favor, es cuando yo le digo a la administración, vea, yo además entonces en este caso puedo inscribirme como productor agropecuario, perdón, sí, efectivamente, don Francisco, puedo generar saldos donde yo pago 100 y recojo 80, efectivamente, es cuando, y eso ocurre mucho también en el sector de ustedes, porque justamente muchas veces ustedes están adquiriendo, ¿verdad? Los insumos, que incluyen los insumos al 13 y algunos los venden al 1, entonces la relación entre crédito y débito siempre da un saldo a favor del contribuyente. Entonces, en esos casos, cuando ya pasan 3 meses, yo le digo, vea, es que lo que voy generando no me alcanza, ¿verdad? O siempre voy a seguir generando un saldo a favor, es cuando le digo a la administración, ¿verdad? Y también vamos a ver que esta misma regla aplica para productores de canasta básica. Ahí es cuando yo le puedo decir a la administración, inclúyame en estos registros especiales, pese a que mi exportación o mis ventas, como ya me estoy adelantando un poco, de canasta básica, no llegan al 75% de lo que yo produzco. El régimen simplificado, bueno, ya habíamos adelantado un poco con relación al régimen, ¿verdad? Se dan confusiones en esto porque justamente el artículo 35, que es donde se incluyó, por vía moción, el tema del régimen especial agropecuario, digamos que lo contempla las dos, ¿verdad? Entonces lo que ese artículo en términos generales establecía antes de que se incluyera el término del régimen especial agropecuario, era que se autorizaba a la administración tributaria a que pudiese crear ese tipo de regímenes, ¿verdad? Como les digo, que se llaman de estimación objetiva, para que facilitar el control de los contribuyentes. Ahí mismo se incluye entonces después el tema del régimen especial agropecuario, en donde lo que me dicen es que
se autoriza también al ministerio, bueno, más bien en este caso se le ordena al ministerio que pueda crear un régimen especial agropecuario cuyo fin sea la periodicidad del impuesto, ¿verdad? O sea, o que establezca cuál va a ser la periodicidad del impuesto, que ya hemos visto, no es la misma, no es mensual, y que sobre todo se buscaba en mucho lo que está en esta perdón, en este tercer circulito, y es que quienes se acogieran a este régimen no estuvieran obligados a emitir la facturación electrónica. Perdón, volviendo al tema de los saldos, me dicen que sí se puede deducir del impuesto de las rentas de saldo a favor. Sí, o sea, yo puedo, cuando genero esos saldos a favor, yo me los puedo aplicar en los diferentes impuestos que administra la Dirección General de Tributación, ¿verdad? En este caso sí puede ser el impuesto de la renta, pueden ser pagos parciales, y de hecho normalmente la administración tributaria, antes de devolver, porque incluso existe la posibilidad de devolución, siempre va a pedir que se apliquen a los saldos o a los pagos de impuestos que se tengan o que se tengan que hacer la administración de previo a generar una devolución. Bueno, este era un breve resumen, ¿verdad? Del tema concreto de estos temas, y ahora sí, entremos a ver qué tenemos para el sector agropecuario. No hemos entrado al régimen todavía, ¿verdad? Tenemos básicamente que hay una serie de regulaciones especiales y particulares para el sector. Entre ellas tenemos el reglamento de insumos agropecuarios. Todo este reglamento está contemplado, o la posibilidad de que se incluyan insumos agropecuarios a una tarifa del 1% están establecidos en el artículo 11 del inciso 3 del reglamento, de la ley del impuesto, ¿verdad? Y básicamente lo que protege es que el insumo que va a tener el productor agropecuario esté contemplado a la tarifa del 1%, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir tratando de evitar justamente todo esto que hemos venido hablando, ¿verdad? De esas sumas o restas que se hacen y que me generan a mí en algún grado saldos a favor, y que en este caso, don Francisco, perdón, sí, en el régimen simplificado hay una cantidad de empleados, y como les decía, en el régimen simplificado puro, ¿verdad? Digamos, el que conocemos como régimen simplificado, ya eso lo habíamos visto también en la primera sesión, está debidamente, o está en este momento, es una lista taxativa de actividades económicas que pueden ingresar al mismo, y en ese régimen únicamente se encuentran las personas que se encuentran inscritas en actividades agropecuarias que venden en ferias del agricultor, ¿verdad? Entonces sí está muy limitado a quienes pueden ingresar en este momento en ese régimen agropecuario. Ok. Tenemos adicional todo un procedimiento para, vamos a ir viendo, ¿verdad? Para exportadores, que ya habíamos conversado, para productores de canasta básica, que lo que nos permite, bueno, y después productor, comercializador, distribuidor de canasta básica y sus insumos, ¿verdad? Para poder generar ya sea la autorización de exoneración, que hablábamos en el caso de los exportadores, o de la aplicación de la tarifa reducida para los productores, comercializadores, distribuidores de canasta básica y sus insumos, y el tratamiento del régimen especial agropecuario. Esto que está acá, yo de verdad quiero que ustedes se lo graben, porque aquí es donde empezamos a ver que existen muchísimas confusiones en forma generalizada, porque normalmente la gente me dice, no, vea, es que yo estoy en el régimen especial agropecuario y no me están vendiendo todo al 1%, ¿verdad? El régimen no me implica, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí, de nuevo, quiero que veamos esto para que ustedes tengan claro que son tres cosas diferentes. El régimen a mí, per se, no me otorga ningún derecho a adquirir bienes, ¿verdad?, con una tarifa especial, sino que es un tratamiento, como lo acabamos de ver en la definición que tenemos del artículo de la ley, que lo que busca es la simplificación del cumplimiento tributario para esos efectos, y sobre todo el tema de la aplicación de la no obligatoriedad de la emisión de facturas electrónicas. ¿Qué es el reglamento de insumos agropecuarios? Bueno, y ahorita aquí está don Francisco, yo creo que no me va a dejar mentir, ¿verdad? Tenemos un decreto que regula que es el listado de insumos,
y quiénes pueden adquirir los mismos. Esos son también de los cambios más importantes que se generaron con la ley de fortalecimiento, porque dependiendo, digamos, del tipo de beneficio, ya sea una exoneración, de beneficio fiscal, ya sea una exoneración o una tarifa reducida, tenemos siempre dos tipos de tratamientos. Uno que se llama exoneración o beneficio objetivo y otro que se llama exoneración o beneficio subjetivo. ¿Qué es el objetivo? Bueno, volviendo al caso del lapicero, yo exonero este lapicero, ¿verdad? Exonero el lapicero o le doy una tarifa reducida al lapicero independientemente de quién sea la persona que me está adquiriendo el mismo. ¿Qué es un beneficio o una exoneración subjetiva? Bueno, esa se la doy yo al sujeto como tal. Entonces, yo se la doy, en este caso, volviendo al reglamento de insumos agropecuarios, ese es el ejemplo más claro, a todos aquellos que son productores agropecuarios. Entonces, este lapicero lo van a poder adquirir al 1%, todas aquellas personas que cumplan una característica que la ley o el reglamento, la normativa nos está estableciendo de forma particular. Ok, teniendo eso claro, ¿qué ocurría con la ley de ventas? ¿Verdad? ¿Y cuál era la posición que se tenía por parte de la administración tributaria también anterior a la ley de ventas? Bueno, yo espero que haya cambiado. Es que como lo que existamos, si bien incluso había nacido como una exoneración subjetiva, ¿verdad? Porque el reglamento es de insumos agropecuarios y veterinarios, es decir, no va dirigido a nadie más que no sea un agropecuario o un veterinario, se daba el hecho de que se convirtió en una exoneración objetiva. Entonces, todo lo que estuviera incluido, todo bien o servicio, sobre todo bienes, porque recordemos que con IVA, con ventas, no estaban grabados los servicios de forma generalizada, todos los bienes que estaban ahí incluidos, pues se convirtieron en una exoneración que cualquier persona podía optar por ella. Con la ley de fortalecimiento y sobre todo con el reglamento y las resoluciones se va cambiando este proceso, esta concepción y se dice, ok, no, vamos a ver, ¿quiénes van a tener derecho a adquirir estos bienes agropecuarios, ¿verdad? Bueno, indudablemente los productores agropecuarios de canasta básica, los productores agropecuarios en forma generalizada, recordemos igual que se creó un registro único en el MAC, ¿verdad? Entonces, todo productor agropecuario, en principio, para hacer uso de este beneficio, va a tener que solicitar su inscripción, ¿verdad? En el MAC. Los pescadores, los importadores de algunos de estos bienes, todos aquellos que vendan localmente o que comercialicen, ya sea a nivel de mayoristas o detallistas, insumos agropecuarios. Las ventas locales en mercado, a productores agropecuarios y productos de canasta básica, los servicios a productores agropecuarios y las ventas a mercado local a pescadores y acuicultores. Estos son, en términos generales, quienes van a tener derecho a adquirir el 1%. ¿Cuál es el cambio? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la pala. O sea, si hoy en día, bueno, o más bien con el impuesto al valor, con el impuesto de ventas, yo quería solicitar, iba a una ferretería y compraba una pala, ¿verdad? Yo le iba a comprar, y la pala estaba incluida dentro del reglamento de insumos agropecuarios, yo le iba a poder adquirir sin ningún trámite adicional, ¿verdad? Exento. Con la ley, ¿verdad? Con este cambio en la ley, ahora, si yo voy a la misma ferretería hoy y quiero adquirir esa pala, me la van a cobrar el 13, salvo que yo les demuestre, ¿verdad? Que yo soy, o que yo les indique que yo soy un productor agropecuario y así estoy registrado, ¿verdad? Eso hay un control, ustedes saben, el MAC creó una página donde hay consultas, o sea, uno los puede también llevar, digamos, hay diferentes formas de establecimiento o de formas en la que servicios de productor, perdón, vamos viendo las preguntas. Bueno, ya todo, o sea, don Alberto y don Francisco, estos temas de servicios están más adelante con el tema del REA, ya los vamos a ir atendiendo. Estamos nada más, digamos, por eso nuevamente, para no ir creando confusiones, estamos todavía hablando de lo que son regímenes, digamos, el tratamiento de los insumos agropecuarios. Entonces, nuevamente,
Aquí, y en este caso, es al vendedor de este bien, de este insumo agropecuario, al que se le pone la obligación de verificar que la persona cumpla con el requisito, ¿verdad? De que cumpla con algo, o sea, o que sea alguno de estos que están aquí ya enumerados, que se verificará, ¿verdad? Ya sea porque o la persona le demuestra que, por ejemplo, con el registro que se puede verificar en la página de la administración tributaria, ¿verdad? En la consulta tributaria, que uno tiene una característica especial que me contemple alguno de estos casos que tengo acá, o que sencillamente yo ya estoy inscrito en el MAC, o incluso ya muchos desarrolladores de factura electrónica han pegado la base de datos del MAC, ¿verdad? Entonces ahí ellos mismos se consulta y con el número de cédula de la empresa o de la persona se verifica que sí cumple con el requisito de estar inscrito como productor agropecuario para poder adquirir al 1%. Recapitulando, entonces, insumos agropecuarios los pueden adquirir las personas que están acá, ¿verdad? Las personas físicas o jurídicas que están acá establecidos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, ¿verdad? O sea, sobre todo la principal es que yo vaya a tener algún tipo de registro en el MAC que me permita establecer que yo soy un productor agropecuario y que en eso pueda entonces tener la posibilidad de que los insumos que están ahí enlistados yo los pueda adquirir al 1%. Bueno, don Francisco, también voy adelantándome. Bueno, esta de don Alberto, como les digo, está en el REA. La de los servicios de productores agropecuarios ya los vamos a ver, esos están enlistados en el reglamento del REA. Doña Alejandra me dice si los servicios a productores agrícolas son siempre reducidos. No es cierto que son legales y contables son al 13. De vuelta, en el caso concreto de vamos a ver, no hay servicios prácticamente enumerados en el reglamento de insumos agropecuarios, salvo una lista que está actualmente, si la memoria no me falla, en el anexo 5, que es única y exclusivamente, y así se estableció en ese momento, para productores de canasta básica. Salvo eso, no hay servicios que estén incluidos dentro del reglamento de insumos agropecuarios, y efectivamente eso me hace contestarle, doña Alejandra, que sí, de manera generalizada, salvo que yo sea un exportador o un productor de canasta básica y solicite, por ejemplo, que se me incluyan esos servicios legales y contables que usted me está poniendo para que los pueda adquirir al 1 al 1 o exentos, si soy productor de canasta básica o exportador, van a ser siempre al 13. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decirlo así, el productor agrícola puro, ¿verdad? Es decir, que no es ni productor de canasta básica y que tampoco es exportador, siempre va a adquirir estos servicios, ¿verdad? Y en general los servicios que se tengan al 13%. No hay tarifa especial para ese tipo de servicios. El sistema de información de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria permite el registro de pequeños y medianos productores agropecuarios, los PIMPA, sí, efectivamente, así es. Y eso es uno de esos registros en los cuales se permiten. De hecho, por eso es que se hizo a través del registro, a través del MAC y no de la administración tributaria, porque lo cierto es que las oficinas de extensión están mucho más cerca de los productores que lo que pueden estar las oficinas de tributación. Me dicen que para estar registrada en el REA me cobraron las botas de hule al 13%. ¿Fue correcto o no? De vuelta, vamos a ver. Y por eso les decía que estos temas yo sé que se confunden, ¿verdad? Porque a mí estar en el REA, ¿verdad? El llegarle yo al administrar, y tal vez yo sé que es complejo, ¿verdad? Pero son cosas diferentes o tratamientos diferentes. Si yo llego al administramos a una ferretería, ¿verdad? Y compro las botas de hule, y las botas de hule, estoy asumiendo que están en el reglamento de insumos agropecuarios, y yo le digo, si yo estoy inscrito en el REA, no le va a significar nada al vendedor, ¿verdad? Que es quien tiene que verificar el que está vendiendo de una forma correcta o la tarifa correcta esas botas de hule. ¿Qué tendría yo que demostrarle? Que estoy inscrito en el MAC como productor agropecuario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como estoy inscrito, ahí sí me deberían de vender las botas al 1%, perdón, la persona anónima contesta. ¿Con qué documentos solicita el comercio la tarifa reducida del 1% y cómo se obtiene? Como les digo, hay una página del Ministerio de Agricultura que de hecho, y normalmente por eso les digo que existe
una interrelación. Muchos de los facturadores electrónicos ya hicieron una conexión con esa base y muchas veces se puede verificar ahí, pero si no, aquí mismo nos lo dice doña Cintia, ¿verdad? Normalmente, efectivamente, el MAC les entrega aquí 4 tipos de registro, ¿verdad? El registro que forman parte de la PIMPA, el CBO de SENASA, el registro que son productores de vegetales o productores orgánicos, para el servicio fitosanitario. Cualquiera de estos documentos, ¿verdad? Que le indiquen a la persona que ustedes aquí están acreditados o que están inscritos en el MAC bajo alguna de las características que tiene el MAC, ahí en ese supuesto sí se puede prestar, perdón, eso es lo que tendrían que entregarle, ¿verdad? Al vendedor para que les quede el registro que ustedes cumplen con esa característica. Continuamos entonces para ir viendo las otras preguntas. Ok. Vamos ya ahora con canasta básica, ¿verdad? Como les decíamos ahora al inicio, ¿verdad? La otra característica que tenemos, ya hemos visto 3 cosas, ¿verdad? Hemos visto que es un exportador y qué beneficios tiene el exportador, cómo tiene que hacer para poder adquirir exento. Hemos visto que es el régimen simplificado, para quienes aplica, y hemos visto cuáles son los insumos agropecuarios y a qué les aplica y cómo tenemos que aplicarlos. Vamos con los productores de canasta básica, ¿verdad? Los productores de canasta básica, al igual que ocurre como les adelantaba ahora con los exportadores, van a poder adquirir, ahora no exentos, sino todo al 1%, aquellas personas que se registren, ¿verdad?, ante tributación como productores, distribuidores, comercializadores de canasta básica y sus insumos. ¿Qué tengo yo que hacer en ese caso? ¿Qué tengo que saber yo para poder inscribirme ante tributación con ese supuesto? Bueno, al igual que ocurre con los exportadores, tengo que demostrarle a tributación que al menos el 75% de mis operaciones tienen que ver con relación con la canasta básica, ¿verdad? O que a uno llegando a ese 75%, de nuevo, al igual que ocurre con los exportadores, y eso ya lo acabamos de explicar, genero saldos a favor que no me puedo acreditar en los 3 meses siguientes y que en consecuencia estoy habilitado, estoy habilitado a poder inscribirme, ¿verdad? Con esta característica. ¿Qué es? Y la administración tributaria en esto ha venido ejerciendo una serie de resoluciones, ¿verdad? Y lo que nos ha venido estableciendo en estas mismas es que, bueno, primero nos amplió, ¿verdad? Y si aquí nos referimos, tenemos que irnos a la ley donde el artículo 26 también le establece una obligación a tributación que en el entendido de que los productores, que al productor de canasta básica se le debe de garantizar que toda su cadena se encuentre a la tarifa de reducida del 1%. Esto se puede lograr de 2 formas, ¿verdad? Se puede lograr haciendo o habilitando a que los productores de canasta básica adquieran todo al 1% o generando crédito pleno, ¿verdad? Es decir, que ya esto también lo hemos visto en la primera sesión, ¿verdad? Es decir, que aunque yo venda al 1 y esté cumpliendo el 13, me voy a poder acreditar el 13% y no el 12, que es lo que ocurriría, digamos, por ejemplo, con otro tipo de tarifas. Pero para esto además entonces tenemos que ampliarlo, ¿verdad? Porque si yo lo dejo solo para el que produce canasta básica, aquellas empresas que, por ejemplo, intervienen también en la cadena, ya sea como comercializadores o distribuidores o aquellos que producen una materia prima para los productores de canasta básica, van a estar igual en la misma situación de que van a estar vendiendo al 1, adquiriendo sus insumos, adquiriendo su producción al 13% y generando saldos a favor. El objetivo de esta norma básicamente es que se busque que la administración, digamos, que se evite que se tengan que estar generando estos procesos de aplicación de saldos, ¿verdad?, con otros impuestos o de devoluciones, porque son procesos que son engorrosos tanto para la administración como para el contribuyente. Entonces, básicamente, ¿verdad?, nuevamente en estos supuestos, entonces lo que yo tengo que tomar en consideración es que tengo que
inscribirme o tengo que presentarme ante la administración tributaria y generar una inscripción, ¿verdad? Para ser considerado como productor de canasta básica, lo cual me permite, vamos recapitulando, ¿verdad? Me permite adquirir todos los insumos que están contemplados en el reglamento de insumos agropecuarios al 1%, pero todo aquello que no esté en ese reglamento, voy a poder solicitarlo a través del sistema Exonit, ¿verdad? Entonces, ahí sí, es un procedimiento, y aquí voy adelantando también en otros temas, es un procedimiento que resulta engorroso porque se establece al menos un plazo de 2 meses para la resolución de estas notas, ¿verdad? Es decir, para la resolución de la administración tributaria con respecto a la solicitud que uno está presentando de exoneración o de la aplicación de tarifa reducida, en este caso concreto, y que tienen una validez de 1 año. Entonces, sí es importante que ustedes también vayan tomando esto en consideración si son productores de canasta, bueno, productores, distribuidores, comercializadores de canasta básica, para verificar, ¿verdad? Que, digamos, no se queden en algún momento sin el beneficio, porque si bien les da derecho a crédito pleno, ¿verdad? Es decir, si ustedes en algún momento se quedan sin la exoneración y cumplen están adquiriendo los bienes al 13%, lo que va a ocurrir es que van a generar nuevamente saldos a favor y eso pues indudablemente les afecta el flujo de caja y entonces pues es lo que se trata también de evitar con este tipo de normas. Bueno, parte de los requisitos que tengo que hacer, ¿verdad? Es para hacer ese cálculo, lo que dice la administración, es que yo tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? La información de las declaraciones de ventas, digamos, del impuesto al valor agregado del año anterior, y si no tengo, o si inicié operaciones después de esta entrada, pues puedo hacerlo con base en el porcentaje de las operaciones que tengo hasta esa fecha, y que los que tienen menos de 6 meses, lo que tienen que presentar es una proyección. ¿Cómo me inscribo? ¿Verdad? Y esto tal vez aquí ya también voy adelantando. Eso fue un tema que fue súper complicado y que algunos de ustedes tal vez ya recordarán. Cuando recién solicitó a la administración tributaria, y también lo digo porque sigo yendo, pese a que ya ha pasado más de casi 2 años de esto, sigo yendo a veces también la gente, es que presenté el de 300, ¿verdad? ¿Qué ocurrió al inicio de la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado? La administración tributaria dijo, bueno, todo aquel productor, comercializador o distribuidor de canasta básica de sus insumos va a tener que, bueno, y también los exportadores, van a tener que inscribirse, y para esto me van a tener que presentar un formulario que es el formulario de 300, y me lo tienen que presentar en la administración tributaria, ¿verdad? Van a tener que venir aquí personalmente, presentármelo, y yo se los voy a resolver. Cuando yo se los resuelva, les voy a emitir una resolución, y esa resolución ya va a quedar además registrado en el ATV, y es lo que a ustedes ya después les va a dar la posibilidad de adquirir todo al 1%. ¿Qué ocurrió en la práctica? Hacienda colapsó, ¿verdad? Hacienda colapsó, y entonces hicieron un cambio en donde eliminaron este formulario de 300, eso es muy importante, y establecieron que el control de ese tipo de procedimientos va a ser a posteriori, ¿verdad? O sea, antes era a priori, es decir, la administración, uno presentaba el formulario, ellos revisaban todo y emitían una resolución que así lo avalara. Ahora lo que dijeron es, no, vamos a hacerlo como una modificación digamos, de cualquier, de cualquier actividad, como se hace hoy en día, y a través del formulario D140. Este formulario de 140 es el formulario de inscripción o de modificación de los datos de los contribuyentes, y que en tesis de principio está en la administración tributaria virtual. O sea, si yo hoy en día, ¿verdad?, quiero modificar una de las actividades que yo tengo inscritas, pues me meto al sistema, lleno el formulario en línea y lo mando. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, lo mismo que ustedes, y ustedes lo viven en carne propia todos los días, la administración tributaria dijo que lo iba a poner a disposición de esa, perdón, que lo iba a subir a la ATV, y al día de hoy no lo ha hecho. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, que estas personas que requieren inscribirse como productor, comercializador, distribuidor de canasta básica o sus insumos,
tienen que meterse a la página del Ministerio de Hacienda, buscar creo que eran otros trámites tributarios, si la memoria no me falla, este formulario de 140, llenarlo, bueno, bajarlo, llenarlo, y hoy en día, como seguimos trabajando por teletrabajo, subirlo en el TRAVI, ¿verdad? Que es el nuevo sistema también de comunicación con la administración tributaria, y pues estar verificando en el RUT, ¿verdad? O en la consulta tributaria, que ya se le aparezca, ¿verdad? En las características donde dice autorizaciones especiales, ¿verdad? Justamente que ya se cuenta con esa característica de ser consumidor o productor de canasta básica. Como consumidor, o sea, perdón, comercializador, distribuidor, productor de canastas básicas e insumos. Doña Alejandra Montero nos consulta que si ya estoy en el REO, igual tengo que hacer el trámite de Exonet para validar que soy productor y aplicar crédito pleno. No, doña Alejandra, de vuelta, en el REO lo que tengo es la posibilidad de presentar, y ya vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Tengo una serie de facilidades que lo que me hacen es facilitar el cumplimiento del impuesto al valor agregado. No tengo para el crédito pleno, la posibilidad de aplicar el crédito pleno está dado en el reglamento del impuesto al valor agregado, pues concretamente en el artículo 30, inciso F. Ahí es donde ustedes, digamos, ahí está la habilitación para que los insumos agropecuarios, aunque ustedes hayan pagado o sea, aunque hayan pagado el 1%, perdón, quien vende tenga, esos insumos agropecuarios tenga derecho a a crédito pleno, ¿verdad? O sea, ahí se establece claramente que todo lo que está en el artículo 11.3 de la ley del impuesto al valor agregado da derecho a crédito pleno. Entonces, de vuelta, vean cómo seguimos confundiendo, ¿verdad? Son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va dando? Y por eso es que esta charla va estableciendo primero qué son las otras cosas para poder después aterrizar en qué es el reglamento de insumos agropecuarios. Hay una consulta de un anónimo que nos dice que en los casos de los almacenes de Dos Pinos cobran el 13% de insumos como botas de hule, capas, etcétera, a pesar de inscritos como productores agropecuarios. Yo, en este momento, honestamente, o sea, las listas de insumos agropecuarios son bastante extensas, no tengo, digamos, para saber si en este momento estas se encuentran o no, pero lo que se debería verificar en este caso, ¿verdad? Es que el insumo como tal, porque yo en este momento puedo pensar, no sé, que las botas, poniendo el ejemplo que nos están diciendo, es un insumo agropecuario como tal que se requiere, pero puede ser que no esté en la lista, ¿verdad? Y si no está en la lista, no da derecho a poder adquirirse al 1%. La idea es que eso se pueda, que esas listas se vayan, vea, ahí está, no están en la lista de insumos agropecuarios, efectivamente esa es la respuesta, o sea, si no están en la lista de insumos agropecuarios, se van a tener que vender al 13. La idea es que con controles como facturación electrónica, CABIS y demás, pues las listas vayan creciendo, ¿verdad? Y que justamente se puedan ir generando estas ventas, o sea, o incluir más insumos en esas listas y que a ustedes les permita, ¿verdad? También no estar en estas tesituras. Ahora sí, entonces recapitulamos. Ya entramos ahora sí, y como les decía, esto lo hemos ido estableciendo, ¿verdad? Para saber cuáles son los diferentes tratamientos que tiene el régimen agropecuario en general, ¿verdad? Y qué es el régimen especial agropecuario, ¿verdad? Y qué no es régimen especial agropecuario, qué beneficio me da el régimen especial agropecuario y qué beneficio me dan las otras categorías. Entonces, nada más de vuelta, para entrar en materia y recapitular. Exportador, que al menos venda el 75% de su producción sea dedicado a la exportación o me genere los saldos, ¿verdad? De lo que hemos hablado, tiene derecho a adquirir exento lo que no está, digamos, si es un exportador agropecuario, lo que no está dentro del reglamento de insumos agropecuarios va a tener que pedir una nota de exoneración. Productor, distribuidor, comercializador de canasta básica y sus insumos, la producción, ¿verdad? Que genera, la venta que genere, tiene que estar relacionada igual en un 75% a bienes de canasta básica, o nuevamente demostrar que estoy generando saldos a favor que no me puedo acreditar, y eso me da derecho a adquirir todo al 1%, lo que no está en el reglamento de insumos agropecuarios, puedo adquirirlo al 1% siempre y cuando lo incluya en una nota de exoneración en el sistema Exonet.
productor agropecuario que no es ni exportador, ni es productor, distribuidor, comercializador de canasta básica y sus insumos, lo que tiene derecho es adquirir únicamente los insumos agropecuarios que están ahí establecidos, ¿verdad? Y con las características que ya vimos, ¿verdad? Están inscritos en el MAC y demás. Lo único que tiene beneficio de adquirir el 1% es lo que está en el reglamento de insumos agropecuarios. Ok, ¿qué entramos ya al régimen especial agropecuario? ¿Qué es el régimen especial agropecuario y a quién va dirigido? Bueno, primero, a diferencia de lo que hemos visto también en el régimen perdón, habrá la posibilidad de solicitar de la organización un demo de cómo escribir a un productor en ATV, eso lo pregunto. Eso podríamos revisarlo de forma posterior, podemos generar algún tipo con don Carlos, ya después podemos generar algún tipo de práctica, ¿verdad? Más de cómo llenar este tipo generar ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Ok, vimos también nuevamente en el régimen simplificado que incluye IVA y renta, ¿verdad? Que eso estaba muy, o está en este momento en el sector agropecuario destinado o dedicado a los productores agropecuarios que venden en canasta, perdón, en ferias del agricultor. Ok, ¿quiénes entonces, o qué se va a considerar sector agropecuario efectos de este reglamento, ¿verdad? Bueno, a toda actividad económica, y así nos dice el reglamento, que provenga del cultivo de la tierra, el agua, de ambientes protegidos o de tecnología hidropónica u organopónica, favorecida por la acción del hombre, la cual incluye la producción de elementos vegetales, la producción pecuaria, avícola, pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes y forestal orientadas al mercado, ¿verdad? ¿Qué no se va a considerar del todo sector agropecuario para los efectos de este régimen? A la pesca deportiva y a la pesca turística comercial. Volvemos a una de las preguntas que nos hacían anteriormente y me decían, ¿qué son los productos, los servicios agropecuarios, ¿verdad? Los servicios a productores agropecuarios. Bueno, hay una serie de servicios que hemos visto, ¿verdad? O sea, que sabemos que además están sumamente relacionados, son intrínsecamente relacionados al sector y que entonces, y son esos que les ponemos acá, ¿verdad? Están en el artículo 5 del reglamento, tienen que ver con preparación de terreno, con siembra, mantenimiento de cultivos, manejo fitosanitario, manejo de plagas, manejo de maleza, poda, derrama, corta, recolección, fermentación, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo aquí es considerado servicios al productor agropecuario. Esos servicios, o las personas que prestan esos servicios, ¿verdad? ¿Y por qué están enumerados acá? ¿Verdad? Si ya habíamos visto que además servicios solo se le dan a productores de canasta básica y demás, ¿por qué están acá? Bueno, por la misma razón, ¿verdad? Porque se sabe que estos son servicios que normalmente están prestados por muchísima gente que está, o que es informal, y que entonces se les da la posibilidad de que también se puedan inscribir ante tributación y puedan adscribirse a este régimen especial, ¿verdad? Este régimen especial que, como les digo, lo que busca es la simplificación del cumplimiento del impuesto al valor agregado. Nos establece también, ¿verdad? Que hay actividades que son accesorias a la actividad agropecuaria y nos dice que esas son todas aquellas que son inherentes y derivadas de la actividad agropecuaria que no implican la ordenación autónoma de factores para la producción o su obtención. También nos establece un tema muy importante y es que nos dice cómo vamos a poder generar cuando yo estoy iniciando operaciones, ¿verdad? O sea, esa fase preoperativa. Y recuerdo muy bien que cuando se discutía este tema, estaba el tema, por ejemplo, de algunos productos en donde la cosecha se da, digamos, la siembra se da hoy o la preparación del terreno se da hoy, pero la cosecha se va a tener, por ejemplo, un año después. Entonces, bueno, pero yo voy a generar gastos, ¿verdad? Digamos, de aquí a que yo genere la primera cosecha, yo voy a tener gastos y entonces en ese iterim lo que se dice es que
van a poder inscribirse como una fase preoperativa e ir acumulando los créditos de esos IVAs que pagaron, ¿verdad? Para después podérselos aplicar en la declaración. ¿Quiénes están excluidos y quiénes no van a poder formar parte del régimen especial agropecuario? Bueno, los que están en el régimen simplificado, es decir, los productores, de vuelta, los que ya hemos visto, los productores que venden en las ferias del agricultor, los grandes contribuyentes, los jefes es una categoría que ya se eliminó, y cualquier otro que se indique que esté cogido en régimen de estimación objetiva. En este momento, el único régimen de estimación objetiva es el régimen de tributación simplificada, pero bueno, eso se deja abierto porque así no hay necesidad, digamos, así, si existiera otro, ya se sabe que ese tampoco tendría, si creara otro, no hay trámite correspondiente para esos temas. Don Alberto me dice, ahora sí, entiendo que si uno tiene otra actividad agropecuaria no puede solicitar el REA para uno a título personal. Vamos a ver, don Alberto, aquí hay que tener varias consideraciones, ¿verdad? Porque yo puedo ser contribuyente a título personal o puedo ser contribuyente a nombre de una empresa, ¿verdad? O sea, vamos, a partir de que soy representante de una entidad jurídica. ¿Qué ocurre en estos casos? Lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, ya lo vamos a ver más adelante, es que yo puedo acogerme, ¿verdad?, al régimen en el tanto, y qué podría perder, ¿verdad? En algún caso, bueno, por ejemplo, si yo tengo dos actividades y uno de los casos que se pone, yo soy exportador hoy y tengo, digamos, ya tengo, ¿verdad?, todo mi sistema montado y demás, y quiero acogerme al régimen. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, parte de los beneficios que ya vamos a ver que se tiene, que es, por ejemplo, la periodicidad con la cual presento las declaraciones, no los voy a tener, ¿verdad? Entonces voy a tener que, digamos, siempre va a subsistir la posibilidad, digamos, perdón, la obligación de que yo presente la declaración mensual, y que tenga que emitir factura electrónica, ¿verdad? Eso es lo que se va a ir viendo en estos casos, y ahí lo vamos a ir viendo. Don Francisco Gutiérrez lo que nos dice es, en este recuadro de manejo de plagas y enfermedades se incluyen los servicios que brinda SENASA como exámenes para brucela y tuberculosis. Don Francisco, en el reglamento actualmente se estableció que los servicios que brinda SENASA están igual a la tarifa del 1%. Sé que hay un trabajo en camino que se tiene que hacer por parte tanto del Ministerio de Agricultura como, ¿verdad?, cargar ustedes, como del Ministerio de Hacienda, en donde tenemos que establecer, porque hay un artículo de la ley del impuesto sobre las ventas que dice que aquí están los sujetos, aquellos servicios que se cobran por parte del Estado que tienen característica de contribución para fiscal, ¿verdad? O contribución tributaria. Entonces, en esos casos, lo que habría que establecer es primero ver cuáles de los servicios tienen efectivamente una contribución tributaria, ¿verdad? Pero de vuelta, eso sería para el nuevo reglamento en el que está hoy en día, se mantienen todavía a la tarifa del 1%. Nos consultan además si los servicios, me imagino que son los servicios que se establecen en los servicios asociados a las actividades agropecuarias, se incluyen los servicios de atención médica veterinaria. Como les había indicado también al inicio, el servicio de médico veterinario tiene ya una tarifa reducida, que aplica, ¿verdad?, independientemente, digamos, ya aplica independientemente, ahí sí, eso sí es generalizado, entonces no tendría que aplicarse en esos casos. Ya vamos a ir viendo eso también de lo de caña y café para ir viendo un poco más adelante, porque aquí don Carlos, tenemos, como digo yo, estudiantes avanzados, ¿verdad?, que ya se nos están yendo un poquito más adelante de la presentación. Okay. ¿Qué requisitos tengo yo para ingresar al régimen especial agropecuario, ¿verdad? Bueno, como les decía ahora, tengo que realizar una actividad agropecuaria o prestar un servicio agropecuario de conformidad con lo que acabamos de ver hacia atrás. Tengo que encontrarme también inscrito ante el MAC, ¿verdad? O contar con una licencia de autorización de Incopesca. Y bueno, este requisito no aplica para aquellas personas que solo que brindan servicios agropecuarios, ¿verdad? Porque indudablemente no van a poder inscribirse como productores agropecuarios ante el MAC.
Comunicar la decisión de ingreso a través de los medios dispuestos por la Administración Tributaria o la modificación de datos, muy importante, de la mano también de lo que ya hemos estado viendo. La inscripción hoy en día también se hace a partir del formulario de 140, de nuevo, no el que está en ATV, sino el que está en la página del ministerio. Entonces se baja, se llena, se mete por Travi para los nuevos productores. Y aquí también tomar en atención, el Ministerio de Hacienda había dicho que ellos iban a tomar las bases de datos que ellos tenían, tomar cualquiera de las actividades que tenían estas características e incluirlas de oficio en el REA. ¿Por qué? Porque eran muchísimas personas las que estaban en el REA. Entonces, con base en eso, la persona que no quisiera mantenerse en el régimen era la que le tenía que comunicar a la administración que lo excluyera, porque este régimen es un régimen de inscripción voluntaria. Es decir, yo no estoy obligado, aunque sea productor agropecuario, a estar inscrito en el mismo si es que no, si así no lo deseo. Entonces, es importante que revisen en la página del ministerio, ¿verdad? Como les digo, en la consulta tributaria. Ustedes se meten a la Administración Tributaria Virtual, en la TV, hay un apartadito que dice consulta tributaria, ahí ponen el nombre, el número de cédula, ¿verdad? Ya sea de la persona física o jurídica, cuál lo van a buscar, y ahí en las características van a poder ver si se encuentra o no inscrito en el régimen especial agropecuario y de tomar la decisión de si se quieren mantener o no, o si no están, ver si se inscriben. Okay. ¿Cuáles son los beneficios que tengo yo para estar en el régimen especial agropecuario? ¿Verdad? El tema de la facturación, ¿verdad? ¿Qué ocurre en estos casos? Como les decíamos, uno de los que indica, y aquí tal vez vamos agregando y contestando algunas de las preguntas que estaban ahí pendientes ya de responder, la persona o empresa que se inscribe al régimen especial agropecuario se encuentra facultada para emitir facturación electrónica, pero no obligada a hacerlo. Entonces, si yo soy una persona a la cual le estoy vendiendo bienes o servicios a alguien que está en el REA y me dice, yo no le voy a entregar, o sea, la persona del REA me dice, yo no le voy a entregar facturación electrónica, ¿qué me tiene que entregar? Bueno, ya vamos a ir viendo más adelante, me va a tener que entregar un comprobante que se llama comprobante del régimen especial agropecuario. Ese comprobante, yo lo que hago es que, ¿verdad? Yo le adquiero a esa persona el bien o servicio, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, yo emito una factura de compra para respaldar esa compra, ¿verdad? Eso, digamos, es uno, digamos, es lo que, digamos, ahí se da lo que llamamos como una inversión de sujeto pasivo. Entonces, en realidad, la obligatoriedad de emitir el comprobante electrónico, la factura de compra es un comprobante electrónico, se le da, en este caso, entonces, a la persona que está adquiriendo el bien o servicio de esta persona que está en el régimen y se le elimina, digamos, esa posibilidad a la persona que está en el régimen. Igual hay opciones, ¿verdad? Como les indicaba, no necesariamente, o sea, se está facultado a emitirlo, no obligado a hacerlo, pero si se quiere hacer, ¿verdad? También se pueden emitir o tiquetes electrónicos, que es un tiquete que se da justamente cuando yo sé que le estoy vendiendo al consumidor final, o el comprobante, ¿verdad? Que ya les vamos a entrar a mencionar, que es el comprobante para el régimen especial, para el régimen especial agropecuario. Ahí sí, cuando el que está en el régimen especial agropecuario es un exportador, como la factura que tienen que emitir es una factura de exportación, ahí sí el exportador, digamos, no tiene este beneficio y siempre va a tener que emitir la factura electrónica de exportación. ¿Qué es este comprobante especial este comprobante del régimen especial agropecuario? Bueno, es un comprobante que básicamente lo pueden emitir cada uno de ustedes y lo que nos dice es que tiene que tener estas características, ¿verdad? ¿Cuáles características? Bueno, tiene que tener el nombre y apellidos del vendedor o prestador de servicio, tiene que tener el número de identificación, ¿verdad? Ya sea cédula de persona física o jurídica, tiene que tener la fecha, tiene que tener un espacio y contemplar cuál es el concepto de lo que yo estoy vendiendo, ¿verdad? O el servicio que estoy prestando. Tiene que tener una numeración consecutiva, tiene que incluir, ¿verdad? La casilla que establezca cuál va a ser el monto de la venta antes del impuesto, indudablemente el total de la venta, ya considerando el impuesto, y además nos da la posibilidad de que yo tenga que incluir la firma, firmarla, ¿verdad? Y en el caso, se contempla que en el caso de aquellas personas que no tengan la firma, van a poder
emitirla, o sea, que no sepan firmar, ¿verdad? Van a poder generarlo marcando su huella dactilar. Okay. Pregunta lo que nos decían ahora, ¿verdad? Cuando yo, además de la actividad agropecuaria que tengo, realizo actividades que son de carácter comercial o empresarial o profesional, que están sujetas al régimen general, yo sí voy a tener los deberes de emisión y confirmación de comprobantes electrónicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía, esta exclusión nació partiendo del hecho de que existían productores agropecuarios que no tenían las condiciones tecnológicas para poder emitir ese tipo de comprobantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo ya per se estaba obligada a hacerlo, no debería generar una diferenciación, o esa es la posición que tenemos ahora la administración, con respecto a los comprobantes que ya emito, ¿verdad? De forma regularizada. Lo que les conversaba ahora un poco más atrás, ¿verdad? Bueno, ¿cómo voy aplicando entonces yo en el caso de las actividades cuando estoy en etapa operativa, ¿verdad? Voy a poder generar, como les decía, ¿verdad? Ese registro digamos, de todo aquello que fui adquiriendo por parte, digamos, en mi fase preoperativa y poder aplicarme ya el crédito fiscal en el momento en el que inicio ya mis operaciones. Eso es básicamente lo que establece aquí. Y tema muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el otro beneficio que tengo yo? Es el tema de que no necesariamente, y aquí ya voy a aclararla también la pregunta que nos hacía con respecto a qué pasa cuando tengo otras actividades y cómo reporto, ¿verdad? Esa actividad. La norma lo que me establece es que la declaración del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y de nuevo, solo impuesto al valor agregado, esto no incluye el impuesto sobre la renta, va a ser una declaración que se va a poder presentar, uno, anual, cuando yo me encuentro en alguno de las características o productor de alguno de estos bienes que están aquí establecidos, que es cultivo de caña, cultivo de café o producción de miel. Esto porque, bueno, se había establecido también cuando se estaba tramitando que estos productos pues tienen una estacionalidad, ¿verdad? Que van a ser que son anuales y en este caso entonces, como es anual, yo lo que voy a tener la posibilidad es de presentar la declaración el último día natural del mes siguiente a la finalización del impuesto al periodo de las utilidades. Y cuando es en periodo, y por eso les digo, cuando es un periodo ordinario, ahí me aplica el 31 de enero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con café? ¿Verdad? Café ya sabemos que se les autorizó a que cierren su periodo, que mantengan su periodo, pues más, y por eso se llamaba antes nuestro periodo fiscal, era un periodo cafetalero, ¿verdad? Que iniciaba en octubre y terminaba en septiembre. Deberían entonces estar presentando la declaración anual en el mes de octubre, ¿verdad? Todos los demás, ¿verdad? Van a tener que presentar su declaración de forma cuatrimestral. Esto quiere decir que entonces los periodos que van comprendidos de enero a abril, ¿verdad? De mayo a agosto y de septiembre a diciembre. Y que, ¿verdad? Igual lo deberán de presentar entonces al día, o sea, al día 15 máximo, ¿verdad? Del mes siguiente en el que finalice el periodo. En resumen, entonces voy a tener que presentar siempre la declaración cuatrimestral del IVA el 15 de mayo, el 15 de septiembre y el 15 de enero. Ok, cuando el contribuyente, y aquí está la respuesta que nos hacían ahora, cuando yo presento actividades que tengo, que son tanto cuatrimestrales como anuales, va a prevalecer siempre la aplicación del periodo cuatrimestral. Entonces, contestando aquí al compañero que nos hacía la pregunta de que cuando tiene los cultivos de café, ganado y azúcar, ¿verdad? ¿Cuál lo tiene que reportar, ¿verdad? Como le digo, en estos casos siempre va a tener que prevalecerlos o prevalecerá la aplicación, la aplicación del periodo cuatrimestral, lo cual implicará que va a tener que declarar todas las actividades en los meses o sea, a más tardar el 15 de mayo, el 15 de septiembre o el 15 de enero de los meses que estén así aplicándose.
Dice don Alberto Araya, si le entendí bien, a tener dos actividades puede estar en REA, una de ellas siempre que emita facturas electrónicas. De nuevo, si yo, o sea, yo puedo tener varias actividades y todas están en el REA, y mientras todas estén en el REA, yo no tengo la obligatoriedad de emitir facturación electrónica. Eso se da cuando, por ejemplo, soy abogada, ¿verdad? En mi caso, y soy productora agropecuaria inscrita, productora de café inscrita en el régimen, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como yo ya tengo las condiciones, porque estoy facturando de forma normal mi actividad también de liberal de la profesión, ¿verdad? Como abogada, eh, no tengo este beneficio de no emitir la facturación electrónica, porque como les decía, esto nace como una posibilidad, don Alberto, de que las personas que no tienen las condiciones para emitir las facturaciones electrónicas no lo hagan. Nos dice don Francisco nuevamente que sí, un porcicultor en sus cerdas producen y están cada 4 años, esta actividad se declara anual. No, don Francisco, las únicas actividades que están autorizadas para declararse anualmente son estas que les acabo de mencionar: caña, café y miel. Ok, ¿qué otros beneficios tenemos, verdad? Y de nuevo, partiendo del hecho de que el régimen lo que me permite es generar la posibilidad de que yo pueda respaldar, digamos, de que sea más sencillo para mí como productor el cumplimiento del impuesto, ¿verdad? Ya vamos resumiendo nuevamente: no obligatoriedad de emisión de factura electrónica, declaración cuatrimestral o anual según corresponda, ¿verdad? De la declaración del impuesto al valor agregado, y además, pues, cuando inicio actividades, poder tener en algún grado también la posibilidad de respaldar esos gastos a manera preoperativa. ¿Qué nos permite también? Bueno, eso es el único es el único punto que me genera un beneficio también, perdón, o sea, que me genera un beneficio dentro de lo que implica para el impuesto sobre la renta, y es que el contribuyente que se inscribe en el régimen especial agropecuario también va a tener la posibilidad de respaldar sus gastos, el gasto que tiene por concepto de contratación de jornaleros agropecuarios, ¿verdad? Como un máximo de un 5% del total de los ingresos, ¿verdad? Entonces, cuando yo contrato un jornalero y este no me emite una factura, ¿verdad? Yo siempre voy a poder respaldar ese gasto en renta y hacerlo deducible, siempre y cuando ese gasto, o lo máximo que me voy a aplicar, poder aplicar de ese gasto por contratación de jornaleros agropecuarios, no supere el 5% total de mis ingresos. Eh, Como les decía ahora, y ya eso se los había adelantado, la administración había indicado que todas las personas que se encontraran registradas ante la administración tributaria con alguna actividad económica y que además cumpliera con los requisitos, ¿verdad? Los iban a inscribir de oficio en el régimen especial agropecuario. En principio esto lo hicieron, pero sí es importante que ustedes verifiquen que en esos casos tengan la condición, ¿verdad? O que si no quieren estar inscritos como tal, pues puedan también solicitarlo, y que todas las actividades accesorias que también están, que ya mencionamos en la presentación, que hasta que tanto la administración no habilite en el RUT esa característica, no van a tener que inscribirse para que no generen obligaciones adicionales. Hasta donde yo tengo entendido, todavía no se ha habilitado, entonces, bueno, todavía en este caso no se genera esa obligación. Voy a ver aquí. De casualidad, me imagino, debe tener el registro de esta deducción para jornales. No, Francisco, no hay un registro, ¿verdad? Justamente porque lo que se establece es que se entiende que hay una informalidad importante en el sector y que eso genera un perjuicio a nivel del impuesto sobre la renta, entonces no se requiere un registro adicional de estas personas, sino básicamente, y por eso se dice que es que se da un gasto, digamos, que no requiere mayor respaldo, ¿verdad? Para podérselo deducir. Algunas consultas y también importantes que ustedes tomen en consideración con respecto a, pero tengo entendido que hay un derecho al 5% de las ventas por administración en el REA.
no entiendo la pregunta, pero de vuelta, lo único que me da derecho, ese 5% que está ahí, son los gastos de jornaleros que me puedo aplicar en renta, que no tengo que demostrar o tener un comprobante electrónico que así me lo habilite. Algunas consultas que se han realizado por parte de la Administración Tributaria con respecto al régimen, uno tenía que ver con los almacigos de árboles frutales y semillas de todo tipo, ¿verdad? Lo que dijo la Administración Tributaria es que si su fruto no estaba exento o no estaba al 1%, ¿verdad? Estarían grabadas en ese caso los árboles y las semillas con el 13%. Se consultó si el reacondicionamiento, transporte, reenvasado y reetiquetado de productos para el agro estarían a la tarifa del 1%. Se indicó nuevamente que no están grabados con la tarifa que se establece en el artículo 3 del artículo 11, ¿verdad? Perdón, hay un typo que es que no están grabados, ¿verdad? O sea, en realidad eso no es igualmente está ahí de sobra, porque como les había indicado, no hay una exoneración general en esos supuestos, sino que si se requiriera por parte del productor, distribuidor, comercializador de canasta básica de insumos, debería solicitarse a través del Exonet. Otra de las cosas que se había dicho es que se debería aplicarse la tarifa del 13% con respecto al transporte, ¿verdad? Terrestre, sobre todo cuando ese transporte generaba o se generaba en algún grado un trayecto que tuviera que ver por territorio internacional, y lo que dijo la Administración Tributaria es que en ese caso lo único que a lo que se le va a aplicar la tarifa del 13% es sobre el trayecto que circula en territorio nacional. Y bueno, con eso damos y estamos casi que en tiempo. Don Carlos, me faltaba una de las preguntas que están acá, pero tal vez elaboro esta y podemos proceder con las otras preguntas que tengan los compañeros con respecto a la presentación. Nos decían, cuando elaboro la factura de venta de ganado en pie vendido en subasta ganadera, la factura que elaboro para el comprador, debo hacerlo por el monto de venta menos el 4% de la comisión de la subasta. Esa es una pregunta importante porque, de hecho, la Administración Tributaria había establecido que iba a generar un tratamiento particular, iba a generar un reglamento con relación a la forma en la que se debía de dar todo el tratamiento, sobre todo a nivel de subasta. En este momento, ¿verdad? No hay un hecho generador diferente, es decir, no hay una base imponible diferente que se establezca o se autorice por parte de la Administración Tributaria, y entonces, en este caso, la factura que debería de emitirse es por el total de servicio prestado, ¿verdad? O sea, ya sea de la venta total o del servicio, dependiendo cómo lo facturen, ¿verdad? Pero es sobre el total, o sea, es decir, no debería de eliminarse en este caso el 4% de la comisión de la subasta, o generarse el todo exento, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo estemos aplicando. Cuando elaboro la factura, debo juntar la liquidación de la subasta ganadera. Digamos, todos estos puntos, desgraciadamente, y aquí tengo que ser muy transparente, habían sido puntos que, como les digo, la administración quedó de emitir en un reglamento posterior y a la fecha no ha emitido. Entonces, yo en estos casos tal vez lo más importante y tal vez un tema, y creo que ahí es lo más adecuado que uno puede recomendar aquí, es que para ustedes tener seguridad jurídica, si están en alguna de estas posiciones, elaboren una consulta al amparo del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos, ¿verdad? Donde se generen estas consultas, se establezca cuál es la posición que ustedes tienen y que la administración les responda, porque ahí sí es donde ustedes van a tener, digamos, al menos el respaldo de cuál es la posición de la administración tributaria sobre estos temas. Después me dice, cuando la cooperativa me compra el producto y me paga el 1% factura de compra que ella me emite, al reportar mis ingresos, debo reportar el monto menos ese 1%. Sí, indudablemente los ingresos no incluyen el 1%, porque es un impuesto que no forma parte del ingreso. Si el fletero que lleva mi ganado a la subasta o matadero debe darme factura electrónica, sí, en este momento no hay tampoco ninguna exoneración, salvo que esta persona, ¿verdad?, estuviera inscrita como prestador de servicios, como habíamos indicado, ¿verdad? Ahora pudiese estar dentro de algunas de esas características, pero en el tanto no tendría que emitir la factura electrónica. Y después dice doña Laura, no me quedó muy claro si el productor puede estar registrado tanto en canasta básica como en IRREA. Sí, pueden estar, digamos, esos no son excluyentes, doña Laura.
ahí lo que, digamos, yo podía ser productor, no sé, voy a acordarme así de memoria de un producto de canasta básica, este, Arroz. voy a decir el arroz. Exacta, muchas gracias, don Carlos. Estoy entonces inscrito como, o sea, soy arrocera, ¿verdad? Y puedo estar en el REA y puedo estar en canasta básica. O sea, lo que me permitiría en este caso es poder tener la posibilidad de que, de nuevo, en estos casos, pues aplicar, ¿verdad? Las fechas y las posibilidades de presentar las declaraciones según se ha explicado y respaldar esos gastos y demás, no emitir factura, pero también puede adquirir todos mis insumos al 1%, ¿verdad? Siguiendo los procedimientos que ya les habíamos indicado. Muchas gracias, doña Priscila. Bueno, ahí nos alivianó buena parte del trabajo con ir respondiendo. Siempre las dejamos para el final. Eh, Más bien, tengo una duda. En el caso de la leche y productos lácteos, bueno, la mayoría de los que nos siguen aquí son productores en la finca, pero a nivel de canasta básica vemos que hay algunos productos lácteos, no todos. Ahí entonces el productor es un productor de materias primas para un producto de canasta básica. Ahí tendríamos que hacer, digamos, y aquí vamos a tener que ver cada caso en particular, ¿verdad? Porque efectivamente podría ser que, dependiendo de la composición que yo tenga, si no sea un productor de canasta básica, sino que sea un productor de insumos de canasta básica, ¿verdad? Pero, digamos, no podría darle, desgraciadamente, don Carlos, Ujú, una ujú. respuesta tajante, porque yo sé que las proporciones que se manejan no necesariamente son las mismas, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso, digamos, es un análisis que hay que hacer casuísticamente para ver cómo está la composición y ver cómo me inscribo. Sí, nosotros usualmente al finalizar cada uno de los charlas, abrimos el periodo para preguntas. Sin embargo, ya usted evacuó la gran mayoría, pero sin embargo, no sé cómo estamos de tiempo como para algunas preguntas adicionales e inclusive abrir la posibilidad de si alguno de los participantes quiere levantar la mano y hacerla en vivo. Dependemos de su tiempo. Claro, vamos a ver, nosotros siempre hemos, y creo que esa ha sido Ujú. la práctica en eso, se habíamos establecido hasta las 5:30, pero nos hemos ido Ok, siempre hasta las 6, entonces yo no tengo ok. ningún problema con eso. Hay algunas acá Ujú. que, vea, ahí está doña Ana María, mucho gusto de ver a Anita, gran colaboradora con todos estos temas, y de verdad que yo aprendí muchísimo de ella con todo el tema del sector, de verdad que sí. Hay aquí 3 preguntas que nos dicen lo que pasa con, bueno, eso es más bien Perdón, una aclaración tal de vez don Francisco. mientras leemos esas preguntas y se inspira el resto de la gente, de cómo esto es financiado con ayuda de algunos de los patrocinadores, no sé si Flor me ayuda con el video que pasamos mientras leemos las preguntas. Listo. Adelante, lea la consulta mientras Sí, pasa el video. no, aquí hay una aclaración de don Francisco que nos dice que lo que pasa con el arroz es que para productores de más de 200 has ya sale de foco el registro de PIMPA, Ok. pero bueno, digamos, pero sí podría ser, o sea, sí podría ser productor agropecuario en todo caso, ¿verdad? Digamos, ahí no le veo problema. Dice, al declarar el IVA, ¿cuál es la diferencia entre ventas exoneradas y ventas no afectas? Las ventas exoneradas, y eso es un tema, digamos, muy conceptual, la venta exonerada, o sea, o la diferencia entre una no sujeción y una exoneración, es que en la no sujeción el hecho generador no nace, ¿verdad? Entonces, y tal vez a efectos más sencillos y más prácticos, lo que está en el artículo 8 de la ley del impuesto son ventas exentas y lo que está en el artículo 9 son ventas no sujetas. ¿Cuáles son ventas no sujetas? Por ejemplo, las que se le hacen a la caja y a las municipalidades, en esas se dice per se que ahí no nació el hecho generador y entonces básicamente esa es la diferencia. A efectos conceptuales, aquí podemos hablar horas de eso, pero efectos prácticos, si ustedes tienen dudas de cuándo es una, cuándo es otra, lo que pueden verificar es en el artículo 8 y en el artículo 9 de la ley, cuando pueden generar, digamos, cuándo es una o cuándo estamos en la otra, ¿verdad? O sea, revisar en ese listado cuando estamos en una exoneración, en el artículo 8 o en el artículo 9 cuando estamos en una no sujeción. Ujú. Y después nos dice doña Ana Garita que los créditos que se pueden aplicar al 1% del IVA son las compras y gastos al 1% según la charla del BREA presentada por Hacienda recientemente. Ellos dicen que la idea general no es generar saldos, sino recaudar.
Vamos a ver. Perdón, ahora fueron honestos, porque ese siempre ha sido el objetivo de ellos siempre. Sí, no, eso siempre ha sido, digamos, y era lo que les decía, vamos a ver, el tema bueno, ve, don Francisco nos está diciendo que si les damos un chance para hacer la demo de producción en ATV, del productor en ATV, No, que si habrá un chance, es, hay que buscar algún patrocinador que lo financie. Tal vez don Francisco podría patrocinarlo. este, vamos a ver, de vuelta, ¿qué son los créditos? ¿Verdad? Son los IVAs que yo pagué y ahí podría darse una mezcla de créditos en los que, digamos, de cosas que yo pagué, ¿verdad? O sea, al 1 y cosas que yo pagué al 13. Ejemplo de lo que hablábamos hoy, digamos, y estoy dando ejemplos nada más de lo que ustedes mismos nos han dicho. Las botas de hule que tanto sonaron ahora, ¿verdad? Que ya aclaramos, no está en el reglamento de insumos, entonces yo las compro al 13, ¿verdad? Pero yo estoy vendiendo al 1. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que si yo tuviese la limitación, digamos, si yo soy productor de canasta básica y yo tengo que aplicarme eso, ¿verdad? O sea, solo voy a tener la posibilidad de aplicarme el 1% y el 12% restante llevármelo al costo, ¿verdad? Digamos, eso ahí es donde se empiezan a dar una serie de confusiones. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Verdad? Y tal vez aquí es donde a veces incluso al propio Hacienda le cuesta mucho explicar porque yo creo que yo siempre los molesto porque cuando empiezan a hablar de alícuotas y ese montón de cosas, a la gente ya cuando empezaron en eso ya la gente los perdimos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en esto? De vuelta, si es un insumo que está en el reglamento de insumos agropecuarios o cualquiera de las cosas que están en el artículo 11, inciso 3 de la ley del impuesto al valor agregado, yo tengo derecho a crédito pleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué está en ese artículo 11 de la ley del impuesto al valor agregado? Bueno, la canasta básica, hay una consideración especial para los productos de canasta básica agropecuarios, ¿verdad? Y así los establecen expresamente. Es más, y voy a leerlo para no tener que estar inventando, ¿verdad? Que está en ese artículo 11, inciso 3, nos dice, las ventas, así como las importaciones o internaciones de los bienes agropecuarios, incluidos en la canasta básica, ¿verdad? Igual, ese es el que les digo de canasta básica agropecuaria. Está ahora sí después todo lo que está definido dentro de la canasta básica, ¿verdad? Ya que no solo agropecuario. Después nos habla de la importación o la compra local de trigo y sus derivados, frijol de soya y sus derivados, sorgo y sus derivados, fruta de almendra y de palma aceitera como sus derivados, el maíz y sus derivados, en el tanto ese maíz sea para producir alimentos para animales. Y aquí es donde está muy importante los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca, a excepción de la pesca deportiva, que se definan de conformidad por parte de Agricultura y Hacienda, que esto no es nada más y nada menos que el reglamento de insumos agropecuarios. Entonces, si yo vendo, ¿verdad?, alguno de estos bienes, aunque yo los esté comprando, algunas cosas al 13 y las estoy vendiendo después al 1, yo voy a tener la posibilidad de acreditarme siempre al 13. Que es un poco lo que decía tal vez tributación ahí. Bueno, que se busca, ¿verdad? Que sobre todo en canasta básica, que siempre todo se mantenga al 1, ¿verdad? Para no generar devoluciones y simplificar sobre todo la gestión del impuesto. Doña Ana Eh, María respondió a la consulta que yo hice de los productores de leche. Dice que sigue siendo productor agropecuario. Don Eric está levantando la mano. Vamos a ver si lo podemos pasar a panelista. Supongo que, o fue que se equivocó. Si quiere que lo pasemos a panelista, vuelve a levantar la mano. Es que no estoy seguro. Don Francisco Gutiérrez consulta si aquí se acaban las charlas. Bueno, nosotros hemos tenido este año una serie de charlas que se transmiten por Zoom y Facebook, básicamente los martes y los jueves. De esas todavía nos quedan 3. La próxima semana tenemos 2. Una muy interesante sobre mastitis a cargo de un experto mexicano, el doctor Eduardo Puente, y don Jorge Segura del MAC nos va a estar hablando de cuán tan rentable es aplicar medidas NAMA para las fincas. Y nos falta una de cierre organizada por la Cámara. Hoy sí finalizamos 20 charlas que hemos tenido los viernes, un bloque introductorio con 2 charlas de un experto
chileno que trabaja en Estados Unidos, don Pedro Meléndez, los 3 bloques que tienen que ver con la finca a nivel de estructura de acto, de alimentación basada en forrajes, de administración, el de recursos humanos que fue mixto junto con Deloitte y una charla de un experto colombiano, y este último de temas tributarios. Han sido 20 charlas. Los que ocupen certificado, favor escribirnos un correo. Los del MAC, favor coordinar con el Departamento de Recursos Humanos que les divulgó la información. Esa es la respuesta para don Francisco. Hay otras ahí. Usted dirá cuándo paramos, porque Sí. No, terminemos ahí tal vez sigue. con estos que están aquí. Sí. Lo que nos dice don Jesús, que si para estar en el REA lo que se requiere es estar inscrito en el MAC como productor agropecuario o ser PIMPA, lo que se ocupa es estar inscrito, o sea, o ejercer alguna de las actividades que ya les indicamos, que básicamente son todas aquellas actividades que provienen del cultivo de la tierra, el agua, el ambiente, dentro de los cuales además nos incluyen todo lo que es hidroponía y organopónica, ¿verdad? Y que también incluye todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, vegetales, pecuaria, avícola, pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes y forestal. ¿Verdad? Todo mientras esté orientado al mercado. Como les habíamos dicho, quienes no pueden inscribirse como tal son los que son grandes contribuyentes nacionales, los que ya están en el régimen simplificado, ¿verdad? Que ya les habíamos comentado, y los que producen, o aquellas personas que están en actividad de pesca, pero que son pesca deportiva o pesca turística comercial. Me dice don Mario Alberto que, bueno, sí, indudablemente vas a estar registrados en la administración tributaria, pero básicamente eso es lo que tenemos que cumplir. En el caso de los productores de REA de canasta básica, se podemos aplicar crédito pleno a servicios no contemplados en el decreto de insumos agropecuarios, por ejemplo, el servicio de mantenimiento de equipos de ordeño, maquinaria agrícola, compras de ferretería utilizadas en las mejoras de la finca. Sí, en esos casos, ustedes están como productores de canasta básica, ¿verdad? De nuevo, eliminemos aquí el tema del REA, porque el REA ya vimos que tiene otra historia. Si ustedes son productores de canasta básica y no han hecho la solicitud de Exonet y no, digamos, para adquirir esos bienes o servicios, perdón, a la tarifa del 1, aunque los adquieran al 13, van a tener y vendan todo al 1, van a tener la posibilidad de estar de aplicarse crédito pleno, es decir, el 13% siempre. Eso es lo que va a generar, ¿verdad? Era lo que habíamos conversado al inicio, de que va a generar una diferencia que va a ser un saldo a favor para ustedes. Y nos dice don Francisco, también tiene que estar registrado en ATU, en la administración tributaria, indudablemente, para gozar de cualquier beneficio, siempre se va a tener que estar inscrito ante la administración tributaria. Don Francisco sigue con el Y demo. sí. Muchas gracias por el comentario, don Franz Damen. Igual a don Juan Arias. Muchas gracias por el comentario a don Jesús. Y vamos a ver, doña Eliana Alvarado. Sí, doña Eliana nos dice que sí se deben de estar inscritos, o sea, para demostrar que se está inscrito en el MAC en Hacienda, los almacenes revisan las páginas para verificar. Como les digo, o sea, técnicamente, o en la práctica, la administración, o teóricamente, en la administración tributaria le endosó, por ponerlo así en buen español, esa obligación al vendedor, ¿verdad? Entonces, como les decía, muchos desarrolladores de factura electrónica ya han hecho como los cruces de información que le permiten a la gente verificarlo de una vez. Algunas otras personas que no están usando esos sistemas, lo que hacen es que también le piden a la persona que adjunte el certificado, ¿verdad? A veces el CO, o sea, o cualquiera de los registros que se tienen, o incluso la página de el registro de la administración tributaria, en donde se verifica que se tiene esa característica. Y yo lo que les diría es que aquí esto es válido, ¿verdad? Y que ustedes, si están en esa condición, pues no es, tal vez es importante que anden ahí, como digo yo, una fotocopia una impresión de la página del ministerio o del registro ante el MAC o lo que sea, porque si tienen que ir a hacer uso de este beneficio, que se lo piden, pues no tengan que andar ahí en carreras y lo tengan siempre a mano.